Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos amigos, les doy la bienvenida a este capítulo que va a ser el capítulo final. Decidí unir los capítulos que quedan en uno solo, a pesar de que se me va a hacer un poco largo por el tema de que si no van a quedar muy cortitos y separados. Así que bueno, espero que disfruten este último capítulo, el desenlace de este gran caso de Perry Mason. Así que bueno, nada, comencemos. Muy bien, contestó el juez Egan, que comparezca el señor Archer. Se hizo un profundo silencio en la sala cuando la señora Lavina abandonó el estrado. Unos momentos después ocupaba el mismo Rodney Archer. Señor Archer, empezó diciendo Mason, ¿ha estado usted en comunicación con la señora Lavina desde el aplazamiento de la vista el viernes por la tarde? Le dije buenos días esta mañana. ¿Estuvo en comunicación con ella respecto a este caso? Ciertamente que no. Un momento ahora, señoría, medio Fridge. Creo que para obrar lealmente con este testigo, la defensa debe notificarle. Siéntese, le ordenó el juez Egan. La sala se halla muy interesada en esta fase del caso. Voy a pedir a las dos partes que guarden silencio, permitiendo a la sala 2 o 3 preguntas. Señor Archer, ¿tiene usted la bondad de mirar hacia aquí? Sí, señoría. ¿Ha estado usted en comunicación con la señora Lavina sobre este caso a partir del viernes por la tarde? ¿Cómo? No, señoría. Entiendo muy bien que no se nos permitía tal comunicación. ¿Sobre ninguna fase de su testimonio? No, señoría. ¿Tampoco sobre detalles de lo ocurrido la noche del atraco? Archer guardó silencio, mirando a Fridge, mirando a su alrededor, mirando al jurado. De repente, se dio cuenta de la gran tensión existente en torno a él, que dominaba a todos los espectadores. Señoría, no sé qué es lo que usted quiere significar con esa pregunta. El juez Egan inquirió. ¿Estuvo usted en comunicación por un medio u otro con la señora Lavina, refiriéndose a algo de lo sucedido la noche del atraco? Pues, sí. Ah, sí. Con referencia a detalles de escasa importancia, quizá. ¿Habló con ella de los mismos? Yo, no exactamente. ¿Se ocupó con ella quizá de lo que habían cenado la noche del atraco? Con la venia de la sala, dijo Fridge. Quiero que la acusación se mantenga aparte de esto, dijo el juez Egan. No obstante, insistió Fridge, la acusación tiene derecho a formular objeciones ante determinadas preguntas. Bien, ¿qué se puede objetar a mi pregunta? Creo que el testigo debiera saber si en la pregunta se alude a una comunicación escrita. El juez Egan se recostó en su sillón, lanzando una exclamación de disgusto, tras lo cual dijo: «Ah, es lo que la sala deseaba saber, señor Fridge. Ciertamente, usted tenía derecho a formular su objeción, pero la forma en que ha expuesto la misma indica... Bien, indica, creo, un hecho significativo. Prosiga con su interrogatorio, señor Mason». ¿Puede usted contestar a la pregunta de la sala, señor Archer? El sábado por la mañana estuve conversando con el señor Fridge en su despacho. El señor Fridge se hizo varias preguntas. Muy bien, contestó el juez Egan, que comparezca el señor Archer. Se hizo un profundo silencio en la sala cuando la señora Lavina abandonó el estrado. Unos momentos después ocupaba el mismo Rodney Archer. Señor Archer, empezó diciendo Mason, ¿ha estado usted en comunicación con la señora Lavina desde el aplazamiento de la vista el viernes por la tarde? Le dije buenos días esta mañana. ¿Estuvo en comunicación con ella respecto a este caso? Ciertamente que no. Un momento ahora, señoría, medio Fridge. Creo que para obrar lealmente con este testigo, la defensa debe notificarle. Siéntese, le ordenó el juez Egan. La sala se halla muy interesada en esta fase del caso. Voy a pedir a las dos partes que guarden silencio, permitiendo a la sala 2 o 3 preguntas. Señor Archer, ¿tiene usted la bondad de mirar hacia aquí? Sí, señoría. ¿Ha estado usted en comunicación con la señora Lavina sobre este caso a partir del viernes por la tarde? ¿Cómo? No, señoría.
Entiendo muy bien que no se nos permitía tal comunicación. Sobre ninguna fase de su testimonio. No, señoría. Tampoco sobre detalles de lo ocurrido la noche del atraco. Harker guardó silencio, mirando a Fritsch, mirando a su alrededor, mirando al jurado. De repente, se dio cuenta de la gran tensión existente en torno a él, que dominaba a todos los espectadores. Señoría, no sé qué es lo que usted quiere significar con esa pregunta. El juez Egan inquirió. ¿Estuvo usted en comunicación por un medio u otro con la señora Lavina, refiriéndose a algo de lo sucedido la noche del atraco? Pues sí. Ah, sí. Con referencia a detalles de escasa importancia, quizá. ¿Habló con ella de los mismos? Yo, no exactamente. ¿Se ocupó con ella quizá de lo que habían cenado la noche del atraco? Con la veña de la sala, dijo Fritsch. Quiero que la acusación se mantenga aparte de esto, dijo el juez Egan. No obstante, insistió Fritsch, la acusación tiene derecho a formular objeciones ante determinadas preguntas. Bien, ¿qué se puede objetar a mi pregunta? Creo que el testigo debiera saber si en la pregunta se alude a una comunicación escrita. El juez Egan se recostó en su sillón, lanzando una exclamación de disgusto, tras lo cual dijo: «Ah, es lo que la sala deseaba saber, señor Fritsch. Ciertamente, usted tenía derecho a formular su objeción, pero la forma en que ha expuesto la misma indica... Bien, indica, creo, un hecho significativo. Prosiga con su interrogatorio, señor Mason». ¿Puede usted contestar a la pregunta de la sala, señor Harker? El sábado por la mañana estuve conversando con el señor Fritsch en su despacho. El señor Fritsch me hizo varias preguntas que en modo alguno se referían al atraco. Fueron formuladas con el propósito de probar mi memoria en lo tocante a lo sucedido en la noche del crimen. Puesto que aquellas cosas no guardaban relación con el caso, no vi ninguna razón que me impidiera redactar un resumen del tipo de información en que el señor Fritsch se hallaba interesado para pasárselo a la señora Lavina, que es lo que hice. Diciéndole a la señora Lavina la clase de vino que habían pedido para cenar, lo que ella y usted habían pedido y otros datos por el estilo, inquirió Mason. Sí. ¿Es este el memorándum?, preguntó Mason, mostrando al testigo el papel amarillo. Sí, repuso Harker. ¿Es esta su letra? Efectivamente. Y usted preparó este memorándum para que la señora Lavina pudiese familiarizarse con las cosas que usted había referido al señor Fritsch, de suerte que lo que ella dijera no se hallase en contradicción con sus palabras. ¿Fue así? Oh, desde luego que no, señor Mason, replicó Harker. Pensé que la señora Lavina debía de estar algo preocupada por haber sido llamada al despacho del fiscal del distrito. Me pareció que podía sentirse alarmada si se llevaba a cabo algún intento de sondearla en lo referente a otras cuestiones especiales. Bueno, ya sabe usted que es una mujer de negocios. Explota una cadena de clubs nocturnos. Redacté este memorándum para indicarle el tipo de preguntas que se le iba a hacer. Consideraba que así se sentiría aliviada en sus preocupaciones. Eso fue todo. Entonces, ¿por qué no se limitó a escribir en el papel lo siguiente? Por ejemplo, el señor Fritsch se haya interesado en averiguar solamente qué sucedió aquella noche y no siente, en cambio, el menor interés por los locales que explota. ¡Santo Dios!, exclamó Harker. No se me ocurrió, señor Mason. Desde luego, ese habría sido un modo de solventar la cuestión fácilmente, ¿verdad? Por supuesto, replicó Mason sarcástico. ¿Y no se le pasó por la cabeza tal proceder? Contestándole con toda sinceridad, señor Mason, le diré que no. Ciertamente que no. El abogado inquirió de pronto: ¿no es un hecho que usted no cenó la noche del crimen con la señora Lavina, que cenó con otra mujer? No hay tal hecho. ¿No es un hecho que Martha Lavina no se encontraba con usted en el automóvil en el momento del atraco y que en cambio le acompañaba otra mujer? No hay tal hecho. ¿No es un hecho que cuando llegó usted al establecimiento después del atraco, antes de llamar a la policía, hizo otra llamada? No hay tal hecho. El testigo había vacilado antes de responder. No hay tal hecho. Puede ser que hiciera otra llamada.
en este momento no acierto a acordarme de ella. ¿No llamó usted a la Villa Lavina número 2? No, no me acuerdo. ¿Existe la posibilidad de que llamara allí? Pues me encontraba muy nervioso, señor Mason. No puedo acordarme de todos los detalles. ¿Estaba usted inquieto? Naturalmente. Mis nervios no son de acero precisamente. En el momento del atraco me sentí terriblemente atemorizado. Me di cuenta de que mi vida estaba en peligro. ¿Qué fue lo del atraco que le puso más nervioso? Pues todo, todo. ¿Qué fue lo más aterrador? Me causó una tremenda impresión el arma, que avanzó hacia mi rostro una vez que quedó abierta, de súbito en la portezuela. Y estaba tan inquieto, tan confuso, que ahora no logro recordar si llamó por teléfono a la Villa Lavina número 2. Es verdad, de momento no acierto a recordar eso. Hasta tal punto se hallaba confuso. Hasta ese punto. Ya se hallaba inquieto, nervioso, confuso, al ver que el cañón de un arma de fuego le apuntaba. Esa fue la principal causa de mi confusión. Y a pesar de hallarse tan confuso, tanto que no puede recordar si llamó por teléfono a la Villa Lavina número 2, quiere que este jurado crea que fue capaz de identificar al acusado con solo ver su rostro durante un segundo. Tuvo ocasión de verlo perfectamente, en un periodo de tiempo que no pasaría del segundo a base del clásico vistazo. Solo puedo decir que el acusado es el hombre que yo vi en tal ocasión. Y usted, dentro de aquel establecimiento, telefonió a la Villa Lavina número 2 antes de llamar a la policía. Es posible. En aquellos instantes estaba desconcertado, aturdido. Y cuando atendieron su llamada en el club nocturno, ¿pidió usted hablar con la señora Lavina? Probablemente. Un momento. No. Ha dicho probablemente, en primer lugar. Me he confundido. Tan confundido como para admitir la posibilidad de haber preguntado por Martha Lavina, a pesar de suponerse que ésta se encontraba sentada en su coche, que viajaba con usted. Quiero decir que me confundí cuando contesté a esa pregunta por vez primera. No, la respuesta definitivamente es que no pregunté por Martha Lavina. Entonces, ¿por qué llamó usted a la Villa Lavina? No sé qué es lo que hice. ¿No sabe si hizo eso o no? No. Si existe algún registro en la cabina telefónica y por él se comprueba que llamé a Villa Lavina, admitiré que procedí así. Gracias, dijo Mason. Eso es todo. ¿Alguna pregunta más?, inquirió el juez Egan. Por lo que yo aprecio, dijo Fritsch, usted no sabe en estos momentos si llamó o no a Villa Lavina. Después de todo, ha transcurrido algún tiempo y usted simplemente adopta la postura del que no puede recordar. ¿Es esa su postura? Esa es exactamente. Gracias, eso es todo, dijo Fritsch. Un momento, me dio Mason. Una pregunta última. Usted puede recordar otros acontecimientos que se dieron aquella noche con sorprendente claridad, ¿verdad, señor Archer? Sí. ¿Recuerda que pidieron vino de Chile para cenar? Sí, señor. ¿Era un vino rojo? Sí, señor. ¿Recuerda eso perfectamente? Sí. ¿Recuerda haber pedido un bistec? Sí, señor. ¿Recuerda cómo lo pidió? Sí, señor. Asado a medias. ¿Recuerda haberlo exigido así? Sí, señor. Pero en cambio, no puede usted recordar si antes de llamar a la policía telefonió a Villa Lavina, ¿verdad? No, señor. Gracias. Eso es todo. Eso es todo, repitió Fritsch con aire fatigado. El juez Egan dijo: ahora habrá un aplazamiento hasta las 2 de la tarde. Se recuerda a los miembros del jurado la prohibición de discutir el caso entre ellos. Tampoco habrán de permitir que se hable del mismo en su presencia, ni leerán informaciones periodísticas a él relativas. Se aplaza la vista de la causa hasta las 2. Archer abandonó el estrado de los testigos. Drake se abrió paso hasta llegar junto a Mason, cuya mano se apresuró a estrechar. Dios mío, Perry, ha sido maravilloso. No hay una sola persona en la sala ahora que no piense que Martha Lavina y Rodney Archer han estado mintiendo. Drake añadió: han estado ocurriendo cosas, Perry.
Localizamos la agencia de modelos. Hay aquí algo especial. La agencia se encuentra en Whitmore Arms. La rige un individuo llamado James Darwin, quien ocupa el apartamento 409. ¿Cómo se ha sabido la dirección? Dale Street formuló una solicitud estampando su nombre y citando un número de teléfono. Él llamó, concertando con la muchacha una entrevista. ¿A qué hora? Drake consultó su reloj, respondiendo: ahora mismo. Habrá llegado en estos instantes al lugar. Hubiéramos debido tener más informes. Todo esto es muy raro, Perry. Bueno, voy a regresar a mi despacho. Tendrás algunos hombres vigilando ese apartamento, ¿no? Pues no, Perry, ya no más. Aposta a algunos por allí entonces, maldita sea. No quiero que Dela ande por allí sin... Se trata sin duda de algún negocio sucio, Perry. Dela no corre peligro. Bien, asegurémonos de que efectivamente es así. Capítulo 15. Perry Mason entró en su oficina preguntando a Gertie: ¿qué noticias hay acerca de Dela? Ninguna. Salió hace cosa de una hora y... Gertie hizo repetidos movimientos de cabeza en dirección al rincón. Di lo que tengas que decir, ordenó Mason impaciente. Está aquí el teniente Tragg. El teniente Tragg de la Brigada de Investigación Criminal se levantó de la silla que había estado ocupando, tendiéndole al abogado una mano. Hola, Mason. ¿Cómo está usted? Hola, teniente. ¿Qué diablos está usted haciendo aquí? Buscaba algo que pudiera pasar por mi molino. Mason vaciló un instante, respondiendo después: conforme, entre. Tengo que decirle una cosa. Mason y Tragg entraron en el despacho del primero. Mason se enfrentó con el policía. Tragg, usted es un hombre abierto. Usted no es como el sargento Holcomb. Usted es un agente que se mantiene alerta, que posee una inteligencia clara, un profesional moderno. Holcomb constituye un exponente de la vieja escuela, con un trozo de manguera de goma, los pesados nudillos metálicos, etc. Bueno, no interprete equivocadamente a Holcomb, le interrumpió Tragg, riendo. No se le puede reprochar nada. Es un hombre de métodos más directos, eso es todo. Mason le preguntó: ¿qué sabe usted acerca del caso Albert Brogan? Ni una palabra. Si sale de lo mío. Lo único que sé es que Albert Brogan ha sido identificado como uno de los asesinos en el caso Daphne Howell. Aquí ya piso terreno propio. Bien, siéntese. Hallado el cadáver de Daphne Howell, se vio que había muerto estrangulada, ¿no? Exactamente. La víctima había sido atacada por la espalda. El criminal le pasó por el cuello un alambre fino. ¿No es así? En efecto. En su pierna izquierda se descubrió una pequeña medialuna del tamaño de una moneda de 25 centavos. ¿Verdad? Sí. Puede ser que eso carezca de importancia, pero, naturalmente, en un caso así es preciso fijar la atención en los menores detalles. Le explicaré lo que era eso, manifestó Mason. Se trataba de una marca causada por un encendedor sacado del salpicadero de un automóvil. Tragg se quedó pensativo. De pronto miró a su interlocutor. Es posible que esté usted en lo cierto. Estoy en lo cierto. La hipótesis es interesante. Podría proporcionar una pista. Tal vez pueda usted ser ahora más explícito, dándonos a conocer el nombre del individuo que cometió el crimen. Puedo dárselo a conocer. El nombre de ese individuo es Rodney Archer. Ella estaba en su automóvil cuando fue perpetrado el atraco. Por entonces ya planeaba su muerte. Simplemente no quería que lo viera con ella en modo alguno. Intentaba presentar las cosas de forma que no pudiera ser probado que estaba relacionado con él. En consecuencia, al perpetrarse el atraco, Archer fue colocado en un terrible apuro. Tenía que sacar a Daphne Howell del coche antes de que llegara la policía. Archer jura que Martha Lavina se encontraba en el automóvil con él. Todo, sin embargo, apunta a este hecho. A Rodney Archer le acompañaba otra mujer. Hizo que se desvaneciese ésta del cuadro y Martha Lavina ocupó su puesto. Eso me intrigó. Intenté dar con el porqué. No podía hacerme con la respuesta. Rodney Archer era un viudo con dinero. Podía frecuentar las amistades femeninas que quisiera. Desde luego, su acompañante podía ser una mujer casada a la que intentara proteger.
Por lo que pude averiguar, la figura de Archer no se acomodaba a tal planteamiento. Su nombre no fue relacionado nunca con ninguna mujer desde la muerte de su esposa, ocurrida 2 años atrás. Siga, siga, dijo Tragg. Le escucho. Me limito, eso sí, a escucharle exclusivamente. No doy por bueno lo que afirma. Será mejor que lo acepte como artículo de fe, Tragg. De lo contrario, se expone a quedar en ridículo. Ya he oído eso antes de ahora. Me consta, dijo Mason. Pero en fin, siga escuchando. Acabará por aceptarlo todo de buen grado. Continúe hablando, Mason. Archer anda mezclado con Martha Lavina en algún asunto, y Daphne Howell no era ajena al juego. Daphne Howell tenía que ser eliminada de la escena. La policía intentó reconstruir el pasado de Daphne Howell y llegó a un pasaje en blanco. Se sabía que había hecho un viaje a México y otro a Guatemala. Al parecer, había viajado sola. No se pudo dar con parientes, ni... No es necesario que me cuente todo eso, advirtió Tragg. Me lo sé de memoria. En uno de los casos más desconcertantes con que me he enfrentado. No podemos dar con nadie que nos refiera algo referente a esos 2 últimos años. Antes de que quede cerrado nuestro caso de ahora, poseeremos una dilatada información. Espero que no se equivoque, manifestó Tragg. Hasta ahora veo que ha formulado algunas hipótesis. Ya se puede usted imaginar qué sería de mí de presentarme en la brigada con una hipótesis elaborada por usted. En un plazo no mayor de 48 horas, me vería pateado a aceras por ahí. Necesito hechos y no descansaré hasta procurármelos. ¿Qué puede usted decirme acerca del encendedor a que se ha referido? Ella se hallaba en el coche de Rodney Archer. Él estaba encendiendo un cigarrillo. Un tipo abrió la portezuela del lado izquierdo del vehículo, apuntándole con una pistola a la cara y ordenándole que levantara las manos. Él lo hizo. El encendedor, al rojo vivo, cayó sobre el asiento. El atracador se apoderó del bolso de Daphne Howell. La joven se volvió de lado ligeramente. Su pierna desnuda tocó el borde del encendedor, que produjo una leve marca. Cuando la policía requirió el coche de Archer a fin de inspeccionarlo detenidamente, en busca de pruebas, se descubrió el orificio de un quemado en la tapicería del asiento delantero. Nadie dio ninguna significación al orificio, pero fueron tomadas fotografías de la parte delantera del coche, y en las fotografías apareció el redondo quemado de la tapicería. No se pensó mucho en esa cuestión, hasta que empecé a formular preguntas en un interrogatorio, ganando tiempo para ver si se me ocurría alguna idea que me permitiera sorprender una variación, una divergencia, entre los testimonios de Martha Lavina y Rodney Archer. Comprendí que el quemado tenía que haber sido hecho, en un momento u otro, por la resistencia al rojo de un encendedor de salpicadero oprimido contra la tapicería. Formulé un par de preguntas más y entonces me di cuenta de que acababa de dar con algo. El interés de todos se concentró en ese punto del coche, con preferencia, dejándose un poco de lado las otras fases del caso. Una bonita hipótesis, comentó Tragg secamente. No la doy por buena, pero sí pienso efectuar algunas indagaciones. El bolso de Daphne Howell que llevaba consigo fue robado en el momento del atraco. Más tarde, después de la muerte de Daphne Howell, Martha Lavina juraba que ella era la mujer que estaba en el automóvil. Naturalmente, tuvo que jurar que el bolso robado era el suyo. No era así, ya que no se perdió su pitillera, que llevaba un encendedor incorporado. No se acordó de cubrir ese detalle. No obstante, el bolso en cuestión era la réplica exacta de otro usado por Martha Lavina. Fue construido con arreglo a unas especificaciones. Hay una fábrica aquí que elabora esas cosas. No quisieron decirme cuántos adquiere Martha Lavina porque carezco de autorización para obligarles a darme la información, pero tengo la idea de que esos bolsos se fabrican en cantidad. ¿Y qué?, inquirió Tragg. Es posible que Martha Lavina los regale a sus clientes femeninos. En ciertos clubs nocturnos se procede de esa manera. Martha Lavina no hace eso. Sintióse inclinada a dar esa respuesta ocupando el estrado de los testigos, pero entonces comprendió que yo iba a interesarme por los nombres de las personas obsequiadas. No pudiendo darme un solo nombre, desistió. Desde luego, Tragg, los bolsos en cuestión tienen un determinado fin. Observe ahora que el recobrado por la policía y proveniente del atraco
fue acuchillado, siendo separado el forro de la piel. Adelante, Mason. Sigo escuchándole. No sé por qué. Es una historia fantástica la suya. ¿Qué me dice del Chevrolet que su cliente conducía? Es que no lo ve. No lo conducía. Diablos. Lo vieron 2 personas al volante del automóvil, repitió Tragg, disgustado. ¿Y qué? Esas 2 personas eran Rodney Archer y Martha Lavina. No comprende. El Chevrolet había sido robado. Fue robado para su utilización en relación con el asesinato de Daphne Howell. Luego, Archer y Martha Lavina decidieron encajarlo en la escena del atraco. El hombre que realmente perpetró el atraco no conducía tal coche, ni ninguno parecido. Acaba usted de salirse del terreno de la probabilidad, pasando al de la fantasía. No solo no acepto sus afirmaciones, sino que no me explico por qué estoy perdiendo el tiempo considerando sus especulaciones. Sonó el teléfono sobre la mesa de trabajo de Mason. «Será del Street», anunció el abogado. Llevóse el micro al oído, diciendo después: «Mason al habla. ¿Quién es?» Mason no percibió ningún sonido. «Diga, diga». Solo el zumbido eléctrico característico. Bruscamente el micro, en el otro extremo de la línea, pareció ser colgado, quedando la comunicación cortada. Mason se quedó unos segundos inmóvil, contemplando pensativamente el teléfono. De pronto se dirigió a Tragg. «Vámonos, Tragg, deprisa, póngase en movimiento». «¿Qué ocurre?» Mason cogió su sombrero, que se hallaba sobre la mesa, abrió la puerta del despacho, repitiendo: «Vámonos». Seguidamente echó a correr por el pasillo. Tragg vaciló unos segundos y después se lanzó detrás de Mason, apretando el paso. El abogado estuvo a punto de arrancar la puerta de sus goznes al entrar en la oficina de Paul Drake. «¿Se encuentra Drake aquí?», preguntó a una sorprendida empleada. Ella asintió. Mason se encaminó al despacho del detective. Paul Drake experimentó un sobresalto al verlo aparecer. «¿Me has llamado por teléfono?», le preguntó Mason. «¿Cuándo?» «Ahora mismo». «No». Mason dio la vuelta, retrocediendo. Al proceder así, tropezó con Tragg. Dijo Tragg, «¿qué idea se le ha ocurrido ahora?» «¿Habrá algún coche de la policía abajo?», inquirió Mason, avanzando por el corredor en busca de los ascensores. «Sí», respondió Tragg, caminando más lentamente. «¿Con su sirena?», preguntó Mason, oprimiendo el botón de bajada. «Sí». «Hemos de trasladarnos a los apartamentos de Wigmore Arms. Se trata de un edificio situado delante del Hotel Keynote. Les daré las indicaciones precisas cuando nos dirijamos allí. Deprisa, Tragg, es una cuestión de vida o muerte. Allí se encuentran las soluciones correspondientes al problema del asesinato de Daphne Howell y al caso del atraco de Rodney Archer». Tragg parecía vacilar. «Oh, Tragg, váyase al diablo, hombre. Yo me haré hoy con una bonita colección de multas por infracciones diversas de las leyes del tráfico y otro agente que resuelva el caso Howell». El ascensor se había detenido. Mason abrió las puertas y se precipitó en el mismo. Los titubeos de Tragg no duraron ya más que una imperceptible fracción de segundo. Mason ordenó al encargado del ascensor: «Déjenos en la planta baja. Se trata de un caso urgente. ¡Rápido!». El hombre se quedó perplejo, respondiendo luego: «Sí, señor Mason». Ya abajo, Mason echó a correr hacia la entrada del edificio, seguido por Tragg. «Supongo que su coche se hallará estacionado ahí, junto a la toma del servicio de contraincendios». «Sí». Mason subió al automóvil. Tragg se acomodó tras el volante. Se le había contagiado el nerviosismo y la prisa del abogado. Tragg puso en marcha el motor, apartándose de la acera y poniendo en marcha la sirena. Poco a poco fue ganando velocidad, saltándose nada más iniciar aquella carrera 2 luces rojas, correspondientes a otros tantos cruces. La sirena exigía paso. La luz roja, intermitente del techo, deslumbraba a los conductores que avanzaban en dirección contraria. «Vamos, vamos, vamos», apremiaba Mason. «Más deprisa». Tragg adelantó a un vehículo aprovechando el primer hueco que vio delante. Esquivó un gran camión que surgió de pronto en un cruce y se saltó otra luz roja. «¡Más deprisa, hombre!», aulló. «¡Santo Dios! ¿Pero qué es lo que espera usted?». Tragg no se molestó en contestarle. Estaba concentrado en su labor. Resultaba extraordinariamente peligroso conducir a aquella velocidad por las calles de la población, incluso ejerciendo un derecho.
¿Seguimos en esta dirección?, inquirió en cierto momento. Seguiremos en el mismo sentido durante 1 kilómetro más, aproximadamente, contestó Mason. Ya les diré dónde hemos de doblar. Es en ese bulevar. Espere un momento. Ya estamos llegando. Por ahí, hacia la señal de tráfico. Gire ahora hacia la derecha. Chirriaron los neumáticos. En la siguiente señal de tráfico, gira a la izquierda, ordenó Mason. Será mejor prescindir ya de la sirena, Trag. No hay que alarmar a esa gente. Si todo esto que hacemos arranca de la llamada telefónica, Mason, debiera usted explicarme qué es lo que oyó. Nada, Trag. Ahí está la cosa. Solo 2 personas en el mundo conocen mi número, que no figura en la guía oficial. Dale Street y Paul Drake. Y este no fue el autor de la llamada. Dios mío, exclamó Trag disgustado. Se ha precipitado usted, Mason. Alguien marcó un número equivocado. Al oír su voz, el comunicante desconocido se daría cuenta de su error y colgó. Y por eso solamente me ha embarcado en esta loca carrera. El comunicante no llegó a oír mi voz, insistió Mason. Colgó enseguida. El micro colgaba del hilo, ya que hubo unos golpes alternados. Estaba dando contra la pata de una mesa, quizá. Dale Street no pudo hablarme. Se limitó a marcar el número de teléfono ante la imposibilidad de explicarme nada. Nos hemos estado jugando la piel únicamente porque a usted se le figuró que... Siga, estamos llegando ya. Trag había aminorado todavía más la marcha. Estacione el coche lejos de la casa por apartamentos. No se detenga enfrente de ella. Allí hay un buen sitio. Así. Bueno, Mason, le diría ahora que yo... Mason abrió la portezuela del automóvil de pronto, saltando a la acera. Se hallaba ya en medio de la calzada, cuando el policía había entreabierto apenas la portezuela correspondiente al conductor. Ya en el edificio de Wigmore Arms, Mason comenzó a oprimir los botones de diversos apartamentos, poniendo buen cuidado en ignorar el número de James Darwin. Finalmente, se oyó el zumbido y la puerta de la entrada se abrió. Mason empujó aquella, echando a correr por el pasillo y entrando en el ascensor. Cerró las puertas apresuradamente, tan pronto fue alcanzado por Trag. Por último, apretó el botón del 4º piso. Escúcheme, dijo Trag. Quiero prevenirle, Mason. No estoy respaldando su juego. No sé qué puede pasar arriba. Usted no se ha provisto de ninguna orden de registro, tampoco. Está bien, usted manténgase aparte, pero abra bien los ojos, escuche con atención. Frente al apartamento que buscaba, correspondiente a la fachada principal del edificio, Mason se detuvo, jadeante, llamando a la puerta. «Un momento», respondió una voz de hombre. Mason oyó un ruido metálico dentro y la puerta se abrió. El individuo que se plantó en el umbral fijó la vista en el rostro de Mason, perplejo. «Muy bien, señor Gibbs», dijo el abogado. «Parece ser que ha habido un error de interpretación en lo tocante a las señas que figuraban en su permiso de conducir». El sobresaltado Gibbs no se atrevió a impedir el paso a Mason. Trag siguió al abogado. «He de decirles que están en un apartamento que me pertenece. Yo no les he invitado a entrar. Salgan de aquí, si no quieren que llame a la policía. Hemos de saber a qué atenernos. ¿Se llama usted Thomas Gibbs o James Darwin? Yo no tengo por qué prestar atención a sus preguntas». Mason miró a su alrededor. Echando a Gibbs a un lado, abrió una puerta. Conducía a la cocina. «Salga usted de ahí, no toque esa puerta». El hombre se aferró al brazo de Mason. El puño derecho de éste se abatió contra la mandíbula de Gibbs, que retrocedió unos pasos, tambaleándose. Mason entró en un dormitorio. Sobre el lecho, Dale Street, amordazada y atada, producía inarticulados sonidos. Gibbs avanzó hacia Mason. Luego se detuvo de pronto. Dio media vuelta, disponiéndose entonces a salir. El abogado cogió a Gibbs por la americana. «¿Qué diablos pasa aquí?», preguntó Trag. «Eche un vistazo», le invitó Mason. Trag vio entonces a Dale Street sobre la cama. «Quítense de en medio», dijo Gibbs, intentando abrirse paso hacia la habitación contigua. Trag agarró al hombre por la corbata, obligándole a arrimarse a una pared. «Tómeselo con calma, amigo. Está hablando con un representante de la ley». Mason estaba soltando las cuerdas con que había sido amarrada Dale Street. «No saldrán con bien de esto», amenazó Gibbs todavía. «Les demandaré por...» «Cállese de una vez», ordenó Trag. Dale Street se esforzaba por hablar. «No te pongas nerviosa, Dela», dijo Mason.
Estás herida. ¿Tienes algo? Ella movió la cabeza, denegando. Bien, explícate. ¿Qué ha sucedido? Me reconoció nada más entrar yo aquí, dándose cuenta de que se trataba de una trampa. Fingió, sin embargo, no haberme identificado. Aprovechando un momento de descuido, me propinó un golpe en la cabeza. Al recobrar el conocimiento, me encontré tendida en la cama, tal como me viste. Hay un teléfono en este cuarto y otro en el contiguo. Creo que se trata de líneas distintas. Llamó a alguien, en solicitud de instrucciones, me parece. Me las arreglé para acercarme al teléfono y con las manos atadas a la espalda logré marcar tu número. Como es natural, no pude pronunciar una palabra, pero esperaba que tú comprendieras. El micro se quedó colgando. Oscilaba como un péndulo, y él oyó los golpes alternados contra el lecho, entrando para ver qué pasaba. Colgó, muy furioso. Seguramente no creyó que yo hubiera sido capaz de completar mi llamada. Gibbs alegó: todo eso es mentira. Esta mujer entró aquí con el propósito de hacerme víctima de un chantaje. Ella... Cállese, le ordenó Tragg, sentando en una silla a Gibbs de un empujón. Echemos un vistazo por el apartamento, propuso Mason. No puede usted proceder a un registro si no dispone de un permiso oficial, objetó Gibbs. Tragg miró a Mason, dudoso. Usted no puede, pero yo sí, decidió el abogado. Abrió una puerta, la de un armario lleno de prendas de vestir. Tiró de las perchas, amontonando la ropa sobre el suelo. Oh, aquí hay algo, Tragg. Un momento, repuso el teniente. Voy a colocarle unos brazaletes a este chico para que no pueda huir. Gibbs contestó: usted no me va a esposar. Yo no tengo por qué huir. Ustedes son los que intentarán hacer tal cosa. Voy a telefonear a mi abogado inmediatamente. Yo... Cállese, dijo Tragg. ¿Qué ha encontrado ahí, Mason? Mason le mostró media docena de espejos cuadrados. ¿Qué es eso?, inquirió Tragg. Son espejos del tipo de los aplicados a los bolsos que encarga Martha Lavina. Hay todo un pequeño almacén de ellos ahí dentro. ¿Cómo está unido el respaldo de acero con el cristal? Debe haber unos tornillitos o algún dispositivo. No dispongo de mucho tiempo para averiguarlo. Veamos. Esto dicen que trae mala suerte, pero en fin. Mason abatió el espejo contra la mesita de noche, en uno de sus ángulos. El vidrio se rompió. Luego apoyó la lámina de acero en su rodilla, doblándola al ejercer un poco de presión. «Oh, ¿qué es esto, Tragg?» Tragg avanzó hacia él, apoyando el dedo índice en una abertura de la parte posterior de la lámina, una grieta. Tocó entonces un polvillo blanco. «¡Diablos! Esto es heroína». Gibbs saltó de su silla. Tragg lo asió por el cuello de la americana, lanzándolo contra la pared. «Está bien, Mason. Sobre esto habrá más cosas. Adelante con ellas. Sus hipótesis se me antojan ya menos inverosímiles», manifestó el teniente sonriendo. «Pasar drogas no es imposible si se dispone de elementos irreprochables, aunque solo sea en apariencia. Gibbs se encargaba de tal detalle, aunque parezca mentira. Contrata a las modelos que han de actuar en ciertos países extranjeros. Las chicas han estado yendo de acá para allá con su cargamento personal de heroína, sin saberlo, claro. Este asunto tiene puntos de contacto con Rodney Archer y Martha Lavina. Algunas de las modelos, en ciertos instantes, trabajan en los clubs nocturnos de aquella». «La cosa parece complicada», declaró Tragg pensativo. «Por lo que a este pájaro respecta, no hay dudas, pero tendremos que dar muchas vueltas y revueltas antes de ir a parar a Archer y Lavina. En cuanto localice a Inés Keylor, la joven que ocupaba el apartamento de Las Vegas, tendrá en su poder la prueba que necesita». «¿Dónde para Inés Keylor?», Mason señaló a Gibbs. «Este es el único que puede decírnoslo. Si no lo hace dentro de los próximos 10 minutos, lo más seguro es que la vida de la joven corra un peligro serio. Recuerde lo que dijo Della, que había telefoneado a alguien inmediatamente después de haberla amordazado y atado». Tragg miró a Gibbs. Gibbs dijo burlón: «Está bien. A ver, hágame hablar». Tragg se quitó la americana y después de doblarla cuidadosamente la colocó a los pies de la cama. A continuación dijo: «Della, será mejor que se traslade a otra habitación. Mason, hay momentos en que los métodos del sargento Holcomb no pueden ser perfeccionados. De pie, tú. Dime ahora dónde se encuentra la Keylor».
Gibbs movió la cabeza de un lado a otro. La mano abierta de Track alcanzó al hombre en la mandíbula. El golpe le hizo vacilar. Track lo cogió después por las solapas, haciéndole girar en redondo para darle en el lado opuesto. Finalmente le propinó un tremendo puñetazo en la barbilla. Si quieres que sea por las malas será. En los ojos de Gibbs apareció un destello de pánico. ¿Dónde se encuentra la joven?, preguntó Track, descargando un fuerte puñetazo sobre su estómago. Gibbs se dobló. Track le obligó a erguirse. Esto no es nada comparado con el vapuleo que te van a dar los chicos de la jefatura si a esa chica le sucede algo. Lo que te acabo de hacer no sirve ni de ejemplo. Gibbs abrió la boca, angustiado, como si no hubiera podido respirar. Está bien, hablaré. Les llevaré allí. ¿Ves? Eso ya está mejor, dijo Track. En marcha. Y no hagas tonterías, ¿eh? Bien, Mason, usted y Dale Street tomarán un taxi, trasladándose a su despacho. Yo telefonearé, solicitando refuerzos. Es mejor que no haya extraños en esto. ¿Me entiende? Le entiendo, repuso Mason. Ahora, Track, permítame aleccionarle del todo. Hay en este asunto dos chicas muy semejantes físicamente. Cuando Inés Keylor se fue a Las Vegas, otra muchacha ocupó su lugar como señorita acompañante del club nocturno, utilizando su mismo nombre. De no haber sido por el atraco, nada hubiéramos descubierto, pero nosotros hicimos regresar aquí a Inés Keylor. Se aspiraba a eliminarla. Aquella a la que llamáramos Petty se dejó ver tomando unas píldoras omníferas, dejando luego a la Inés real aquí, muriéndose. La salvamos. Después, ellos se presentaron con unos supuestos parientes, despidieron a nuestro médico y colocaron a otro en su lugar. Inés fue trasladada a otro sitio. El médico nuevo puede estar en el asunto o no. Necesitamos localizar a la Inés real. El teniente Track contestó seguro de sí. La encontraremos, Mason. Dio un empujón a Gibbs. Adelante, granuja. Vas a decirnos dónde está Inés Keylor y en cuanto antes. Capítulo 16. Mason, Dale Street, Paul Drake, Mary Brogan y Albert Brogan se encontraban reunidos en el despacho del primero. Paul Drake dijo: «Así pues, Inés Keylor viene hacia aquí ahora». En efecto, después de formular una declaración completa, Track la acompañará. Ella quiere hablar conmigo y yo naturalmente abrigo un gran deseo de hablar con ella. Unos minutos más tarde llamaron a la puerta del despacho. Abrió la misma el propio Mason. «Hola, Track, adelante». Track dijo: «Les presento a Inés Keylor, la auténtica Inés Keylor, por una vez». Al ver a Paul Drake, la chica dijo sonriendo: «Conozco a Paul Drake. Pasamos algunas horas que otras juntos». «Siéntese, Inés, y cuéntenos su historia». La joven miró a Track, expresándose tras una breve pausa en los términos siguientes: «Procedo del este. Estaba casada, pero mi matrimonio no salió bien y decidí venirme para acá. Un día leí el anuncio de la Aphrodite Model Agency. Fui a ver a aquella gente. Me hicieron todo género de preguntas personales, me midieron, tomaron fotografías. Luego me dijeron que esperara, que ya me avisarían. Estuve sin tener noticias de ellos durante todo un mes casi. Luego me comunicaron que se me deparaba una oportunidad. Tenía que trasladarme a México. Posaría para una compañía de aviación. Volé a México. Me facilitaron un equipo de viaje, maletas, maletín auxiliar y bolso. Insistieron que esas cosas se consideraban propiedad de la agencia y que tenía que responder de ellas. Me notificaron, por si lo perdía, que el valor del bolso ascendía a $100,000. Me dije que era una valoración absurda aquella, pero en fin, como iba a poner buen cuidado en no perderlo. Volé a México, sí. Había allí un avión. Me hicieron varias fotografías, dentro, subiendo, bajando del mismo. Francamente, empecé a sospechar que detrás de aquello se escondía algo raro. Pero me daba igual, me pagaban por lo que hacía. Pensé que allí hubiera podido hacerse muy bien con el tipo de chica que había necesitado, reduciendo entonces todos sus gastos a una 10ª parte de los ocasionados con mi colaboración. 10 días más tarde, aproximadamente, me obligaron a regresar. Se había acabado mi trabajo. Devolví el bolso y las restantes cosas que me dieran.
Se mantuvieron en contacto conmigo. 3 días después, me preguntaron si me interesaba ir a La Habana. Me trasladé a Cuba. Allí pasó lo mismo que en México. Regresé. Me dijeron que transcurriría un mes antes de que me pudieran ofrecer otra cosa, añadiendo que, entretanto, si no tenía muchos prejuicios, podían emplearme en el club de Martha Lavina. No tenía yo muchos prejuicios, desde luego. Estuve allí un mes y después aprecié que había muchas cosas no muy agradables, por lo cual decidí irme. Martha Lavina se mostraba muy cautelosa conmigo. Me imaginé que deseaba desembarazarse de mí. Me trasladé a Las Vegas. Creo que había llegado a formular demasiadas preguntas acerca de las posibles conexiones entre Martha Lavina y las agencias de modelos, y también consideraciones sobre lo que hacíamos. ¿Qué hay acerca de la mujer que actuó como su doble?, inquirió Mason. Al parecer, después de mi marcha, Martha Lavina situó a esa chica en Villa Lavina, número 3, obligándola a utilizar mi nombre. Cuando llegaban clientes preguntando por mí, se les informaba que yo estaba en ese club. Fueron algunos los engañados de esta manera. A mí me daba igual. Estaba en Las Vegas y sé lo que cuesta iniciar un trabajo como señorita acompañante careciendo de contactos. Mason dijo a Inés Keylor ahora: «Me interesa saber qué sucedió en la tarde del viernes dentro de la biblioteca». «El señor Drake me indicó que debía esperar allí hasta que usted me llamase. Se presentó luego un hombre de buen ver, quien me preguntó si yo era Inés Keylor. Contesté afirmativamente, y entonces él me dijo que era uno de los colaboradores del señor Mason, quien deseaba que me presentara en su despacho para cubrir un trámite que guardaba relación con el caso. Supongo que en aquellos instantes yo me encontraba un tanto embotada. Tomamos un ascensor y nos acomodamos en un automóvil en el que se hallaba una mujer. Me la presentó como Della Street, la secretaria del señor Mason. De pronto sentí un pinchazo en la espalda, y en el momento en que la joven formulaba unas excusas, empecé a perder el conocimiento. Cuando lo recobré, vi que me hallaba en el dormitorio de un apartamento. Track manifestó: «Quizá pueda seguir hablando yo a partir de este instante. Esa gente se llevó a Inés a Windmore Arms, donde vivía Petty. Todos pensaban que usted cursaría una orden de comparecencia para esta última. Ellos habrían hecho subir al estrado a Petty para que incurriera en el delito de perjurio. Ahora bien, Paul Drake había visto a Inés y se encontraba atemorizados. Se arregló todo, en consecuencia, para que Petty ingiriera una buena ración de simples píldoras azucaradas delante del que tenía que entregarle la orden de comparecencia, haciéndolas pasar por píldoras somníferas. Lo malo fue que el penúltimo visitante no aguardó el tiempo suficiente para presenciar la escena. Luego se dejó ver a Mary Brogan y la muchacha representó la comedia. Habían apostado en un punto conveniente una ambulancia privada que aguardaba una señal. Captada esta, la ambulancia se dirigió a la casa, llevándose a Petty. La policía se enteró de que la ambulancia se había presentado allí y no se molestó en investigar más. Inés estaba en el armario. La habían estado inyectando. Alguien llamó al doctor Hanover. Este se puso en contacto con la policía. Inés fue llevada a un hospital. Apareció su amigo Gibbs con unos papeles que habían robado en el apartamento de Las Vegas, diciendo ser su esposo. Se procuró una mujer que asumió el papel de madre de la chica. El doctor Hanover fue despedido y entró en escena el médico de Martha Lavina. Fue arreglado todo para el traslado de Inés a un sanatorio particular. Utilizaron la ambulancia, su propia ambulancia de nuevo. Petty ocupó el lugar de Inés. «¿Y qué puede usted explicarme acerca del asesinato de Daphne Howell?», preguntó Mason. Track respondió: «Daphne Howell había trabajado como modelo. Descubrió algo raro. Regresaba de Cuba cuando decidió llegar hasta el fondo de la cuestión. Descubrió la forma de separar del espejo el respaldo metálico y comprobó que llevaba unos $20,000 de heroína pura. Daphne Howell quiso negociar. Rodney Archer la llevaba a la Villa Lavina número 2, donde había de celebrarse una conferencia, cuando fue perpetrado el atraco. Archer pensó que sería un mal asunto que se supiera que había estado con Daphne Howell, especialmente si no podían llegar a un acuerdo satisfactorio con ella. Entonces llamó a Martha Lavina. Martha salió de a toda prisa,
sacó a Daphne del coche y se la llevó a Villa Lavina número 2. Cuando Gibbs efectuaba entregas de droga, solía robar un coche. Usted ya sabe que se había provisto de un permiso de conducir falso. Así, de verse sorprendido alguna vez, si les pasaba algo, nadie podría relacionarlo con James Darwin y la Aphrodite Motor Agency. Aquella noche había sustraído un Chevrolet que tenía un guardabarros abollado. Archer lo sabía. La policía llamó a Archer para que describiese el coche en que huyera el autor del atraco. Entonces, él habló del Chevrolet citado. Quería evitar a toda costa que fuese detenido el autor del atraco. Este se llevó el dinero de Archer, pero también se apoderó del bolso de Daphne Howell. Formuló además una observación en el momento del hecho. Manifestó que iba a hacer uso de la droga, que no pensaba vender. Bien, Daphne Howell representaba un escollo serio. Sabía demasiado y aspiraba a una tajada excesivamente gorda. Gibbs era una pieza clave en el asunto de la droga. Archer y Martha Lavina querían que Gibbs pagara a Daphne Howell y que les desembarazara de ella. Gibbs pretendió que iba a proceder así. Se llevó a Daphne Howell en el Chevrolet robado, haciéndole pensar que iba a darle la compensación pedida. Pero en lugar de eso, se aseguró su permanente silencio con la ayuda de un trozo de alambre. Archer y Lavina se quedaron muy impresionados al tener noticias de lo ocurrido, pero no podían hacer otra cosa que callar. Luego sucedió lo peor. La policía dio con Brogan, acusándole de haber cometido el atraco. Por supuesto, Archer y Lavina sabían que Brogan no era el autor del atraco, pero ellos necesitaban que este enigma quedara despejado para que la policía abandonara sus investigaciones. En consecuencia, se lanzaron sobre él. Luego se presentó una peculiar coincidencia. En general, el aspecto de Brogan es muy similar al de Tom Gibbs. Cuando el sargento Holcomb leyó en los periódicos la noticia del Chevrolet del guardabarros abollado utilizado en el atraco, relacionó repentinamente unas cosas con otras. Colocó a Brogan en aquel automóvil y la testigo del abandono del cadáver, Janice Clapp, llevó a cabo una identificación positiva. ¿Cómo se ha hecho usted de toda esa información?, le preguntó Mason al teniente. Track respondió sonriente. Convenientemente hablando, su amigo Gibbs comenzó a cantar como un canario de concurso. Intentaba salvar su sucio cuello. Quiere ahorrar trabajo al verdugo. Naturalmente, intenta echar la culpa de lo sucedido a los otros dos. Ellos, a su vez, intentan agravar la situación de Gibbs. La cosa no puede estar mejor planteada. Track se volvió hacia Brogan, añadiendo: no sé si usted se ha dado cuenta de que es verdaderamente un hombre afortunado. Tal como se presentó todo en este caso, se le ofrecían muy pocas posibilidades de salir con bien del mismo. Pudiera usted haber sido declarado culpable del atraco en primer lugar y posteriormente del asesinato. Ha recibido usted asistencia y apoyo legales por valor de $1.000.000, sin pagar un centavo. Conozco muchos y buenos abogados que habrían optado por arrojar la toalla y retirarse. Perry Mason, en cambio, luchó con tesón y sus esfuerzos se vieron plenamente compensados. Me hago cargo perfectamente de todo lo que ha hecho por mí, respondió Brogan, y mi único deseo sería ofrecerle la compensación que por todo concepto se merece. Bien hablado, aprobó Mary Brogan, y aquí me tienen ustedes a mí, convencida de que no tenía más que presentarme con mis $385 para que un abogado se ocupara de la defensa de mi tío. A veces las chicas pensamos cosas absurdas. En nuestra familia no disponemos entre todos ni siquiera del dinero preciso para hacer frente a los gastos del señor Mason. Este sonrió. Me parece que está usted pasando por alto una cosa. ¿Cuál? En su familia hay mucho más dinero del que usted puede imaginar. ¿Cómo es eso? Mason replicó. Rodney Archer y Martha Lavina hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que su tío fuese condenado. Por suerte, Archer es un hombre muy rico. Y Martha Lavina tiene también lo suyo, que no se olvide eso, apuntó Paul Drake. El rostro de Mary Brogan se iluminó. ¿Quiere usted decir que vamos a demandarlos?, inquirió. Mason asintió. ¿Y usted se ocuparía del pleito a base de un porcentaje sobre la indemnización conseguida? Creo que me gustaría interrogar a Rodney Archer y a Martha Lavina una vez más, ahora ya en circunstancias un poco más favorables.
Mary Brogan anunció. Valdrá la pena presenciar la escena. Refrenó un impulso. Luego se lo pensó mejor, pasando sus brazos afectuosamente en torno al cuello de su tío Albert. Dios mío, exclamó, tú sabes lo que eso significa, tío Albert. Somos ricos, ricos, ricos. ¿Me oyes? Cuando el señor Mason haya acabado con esa pareja, ésta podrá considerarse completamente desplumada. Y entonces, agregó el teniente Track, el Estado entrará en escena para chamuscar los pocos caños de plumas que hayan quedado en sus cuerpos. Fin. Bueno, y llegamos a este magnífico final. Un final maestro, podríamos decir. Creo que los finales son tan complicados y sin embargo este autor sabe resolverlo de una manera tan espectacular que nos deja a todos conformes. Y más que conformes con este final, yo creo que fue súper revelador de todos los secretos, obviamente, ¿no? Esta obra, El caso de la divorciada atrevida, arranca con una intriga aparentemente convencional, pero como toda gran novela de Perry Mason, se despliega en un entramado mucho más profundo y sorprendente, ¿no? Fue totalmente impactante saber la realidad. Lo que en principio parecía una historia de identidades dudosas, bolsos robados y testimonios cruzados, termina exponiendo una compleja red criminal internacional, ¿no? Que utiliza a mujeres como cómplices involuntarias para tráfico de drogas. O sea, se convierte en algo realmente pesado, ¿no? Inimaginable también al comienzo. Earl Gardner demuestra una vez más su maestría en el manejo del suspense legal. La estructura del juicio, la forma en que Mason arrincona a Archer valiéndose de su contradicción con Lavina y la astucia con la que desarticula pieza por pieza las mentiras del caso, cuando tenía todo en contra, consolidan uno de los interrogatorios, a mi parecer, más brillantes de toda la saga, por lo menos de estos 3 capítulos, de estos 3 cuentos o mini novelas que hemos podido disfrutar en este canal. El papel de Della Street, ¿no? También acá se magnifica. Usualmente es eficaz pero discreto. En cambio acá alcanza una intensidad notable, ¿no? Se ve como una verdadera compañera de aventuras. Podríamos compararla tal vez con un Sherlock Holmes, ¿no? Perdón, con un el compañero de Sherlock, ¿cómo es? Un Watson. Su secuestro por parte de Gibbs no solo eleva la tensión narrativa, digamos, su gran compañera está en peligro, sino que confirma también el riesgo real al que Mason y sus colaboradores se enfrentan. No es un chiste todo esto, no es un juego, no, realmente están metidos en cuestiones serias que hay que saber manejar o enfrentar las graves consecuencias. La escena del rescate y el hallazgo de los espejos con heroína incrustados en esas carteras diseñadas, ¿no? Para las modelos, entre comillas, no solo es un golpe de efecto brillante, sino que revela hasta qué punto la historia trataba sobre algo mucho más peligroso, ¿no? Que un simple robo. Y también entendemos por qué nuestros personajes, Archer y Lavina, se empeñaban tanto en acusar a este hombre. Finalmente, la aparición de la verdadera Inés Keylor, finalmente buscada por todos lados, por cielo y tierra, pone punto final a un rompecabezas en el que todas las piezas encajan de manera impecable. Solo queda una ligera espina en mí. Y esta es Paul Drake, que dudó del caso en más de una ocasión y nunca llega a ofrecer una disculpa a Mason o a abiertamente aceptar que se había equivocado, ¿no?
un silencio elocuente que deja abierta la puerta a la reflexión, ¿no? Bueno, sobre la fe, sobre la intuición y la perseverancia que definen al abogado más famoso de la literatura de misterio. Y con toda la letra, ¿no? Es decir, realmente se merece ser el más famoso. Bueno, esta fue una novela compleja, ¿no? Afilada y emocionalmente poderosa, que nos recuerda que cuando se trata de Perry Mason, nunca hay que dejarse engañar por las apariencias. Él, de alguna manera, resuelve el caso. Y bueno, también nos deja una imagen muy positiva sobre el trabajo de los abogados, por lo menos cuando la profesión es desempeñada de buena fe y con las mejores intenciones, ¿no? Espero que les haya gustado esta historia y las otras dos que contamos. Este ciclo de Perry Mason termina acá. Si les gustaría escuchar más historias sobre este autor y sobre este personaje, háganmelo saber. Voy a estar encantada en seguir leyendo porque a mí me encantó, me apasionó realmente. No conocía yo a este autor y la verdad que me alegro muchísimo de haberlo conocido. Igualmente, por el momento vamos a continuar con otros autores tan magníficos como este, así que estén atentos, no se pierdan los siguientes capítulos de las historias que están por venir. Les agradezco como siempre que me hayan acompañado hasta el final de esta historia y me despido de ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.